Mateo siempre había soñado con ser millonario. Desde que era joven, el brillo del éxito lo había atraído como un imán. Tras años de fracasos y trabajos mediocres, finalmente encontró la oportunidad perfecta, una antigua bodega de vinos, ubicada en las colinas de un pequeño pueblo. Había oído rumores de su oscura historia, pero el precio era irresistible, y Mateo estaba dispuesto a arriesgarlo todo. La bodega, rodeada de viñedos marchitos, parecía desolada, pero Mateo podía imaginar su potencial. Según las leyendas del pueblo, el lugar había sido propiedad de una familia rica, pero misteriosos accidentes acabaron con su linaje. Nadie se atrevía a trabajar allí desde entonces. Algunos decían que las almas de los antiguos viticultores aún vagaban por los pasillos subterráneos, esperando vengarse. Pero Mateo, cegado por su ambición, no le dio importancia a esas historias. Poco después de comprar el viñedo, encontró un diario oculto en la oficina de la bodega. Era viejo, de cuero desgastado, y en su interior describía un vino especial, una cosecha limitada que solo se producía una vez cada 100 años. Según el diario, este vino tenía propiedades únicas, casi mágicas. Aquellos que lo bebían eran capaces de ver sus deseos más profundos, pero también sus miedos más oscuros. Desesperado por tener éxito, Mateo decidió seguir las instrucciones del diario y recrear la famosa cosecha. La bodega estaba en ruinas, y cada noche, mientras trabajaba, escuchaba ruidos extraños, crujidos en las vigas, susurros provenientes de los túneles subterráneos. A menudo veía sombras en movimiento, pero las descartaba como fruto del cansancio. Al cabo de unos meses, logró producir su primera botella del vino especial. Convencido de que su fortuna estaba al alcance, invitó a algunos posibles inversores a probarlo. Durante la cena, Mateo le sirvió el vino con una sonrisa de satisfacción. Pero pronto las cosas tomaron un giro aterrador. Uno de los invitados, al probar el vino, se quedó pálido y comenzó a temblar. Sus ojos se llenaron de horror y empezó a murmurar sobre algo que solo él podía ver. Otros reaccionaron de manera similar, uno gritó sobre los errores de su vida, otro habló de traiciones nunca confesadas. Todos ellos se levantaron y corrieron despavoridos. Mateo, atónito, decidió probar el vino él mismo. En cuanto lo hizo, una oleada de terror lo invadió. Frente a él apareció una figura espectral, un antiguo productor de vino, su rostro desfigurado por un accidente que había ocurrido en la bodega años atrás. El fantasma le susurró al oído, diciéndole que el vino no era solo una bebida, era un pacto. Un pacto con las almas atrapadas en el viñedo. Mateo trató de huir, pero las sombras que tanto había ignorado ahora lo perseguían. En cada esquina de la bodega veía a los antiguos trabajadores, sus rostros deformados por el sufrimiento. El vino que había creado lo había condenado. Su obsesión por ser millonario lo había cegado, y ahora debía pagar el precio. En su desesperación, corrió hacia los túneles subterráneos, pero cuanto más se adentraba, más se perdía. Los susurros se volvían gritos, y las sombras se cernían sobre él. Finalmente, comprendió la verdad, no había escapatoria. El viñedo lo había atrapado para siempre, y él sería el próximo en vagar por la bodega, una sombra más, atrapada en su propia ambición. El vino aún permanece en la bodega, esperando al próximo soñador que busque su fortuna y su condena. Mateo despertó en la oscuridad de los túneles subterráneos. Su cuerpo estaba frío y sus manos temblaban al tocar las paredes húmedas y ásperas. No recordaba cómo había llegado hasta allí, pero el terror aún latía en su pecho. Las sombras que lo perseguían, los gritos de las almas atrapadas. ¿Había sido solo una pesadilla? Pero algo en el aire, pesado y viciado, le decía que no. Se levantó con esfuerzo, sintiendo el dolor en sus músculos como si hubiese corrido kilómetros sin descanso. El túnel parecía interminable, solo iluminado por una tenue luz que no sabía de dónde provenía. Mientras avanzaba, el eco de sus pasos retumbaba por las paredes, y por momentos parecía que no caminaba solo.
Los susurros, apenas audibles al principio, comenzaban a aumentar de volumen. Le hablaban, repetían su nombre, le pedían que volviera atrás. No. Debo salir de aquí, se dijo con firmeza. No podía permitir que su ambición lo consumiera de esa manera. Si salía, si lograba escapar, podría empezar de nuevo, olvidar la locura que había desatado con ese vino maldito. Pero el túnel parecía tener vida propia. A cada paso que daba, sentía cómo las paredes se estrechaban más, como si el viñedo mismo quisiera atraparlo. A lo lejos, en la penumbra, divisó una puerta de madera. Corrió hacia ella, con la esperanza de encontrar una salida. Cuando la abrió, se encontró de vuelta en la bodega, pero algo estaba diferente. El aire era denso, cargado de un olor a vino añejo y a muerte. Las barricas que antes estaban ordenadas ahora estaban rotas, y el líquido oscuro goteaba lentamente al suelo, como si sangraran. La mesa donde había ofrecido el vino a los inversores seguía allí, pero vacía. En el centro de la mesa, una botella solitaria. Mateo sabía que era la misma que él había creado, la que había desatado las pesadillas. Sentía una atracción inexplicable hacia ella, como si algo o alguien lo empujara a acercarse. Solo una gota más, Mateo, susurró una voz detrás de él. Se giró, y allí estaban las figuras que había visto antes, los antiguos productores de vino, con sus cuerpos deformados y rostros pálidos, observándolo en silencio. No decían nada, pero sus ojos transmitían un mensaje claro, él era parte de ellos ahora. Mateo sintió su corazón latir con fuerza. No, yo no soy como ellos, pensó. Pero las sombras no lo soltaban. A cada movimiento, sentía sus dedos fríos y huesudos sobre sus hombros, susurrándole que bebiera, que aceptara su destino. De repente, un estruendo rompió el silencio. Las barricas explotaron, derramando ríos de vino por toda la bodega. El líquido oscuro empezó a cubrir el suelo, envolviendo los pies de Mateo. Se veía atrapado en medio de la inundación, incapaz de moverse. Esto no puede estar pasando, murmuró, pero las sombras parecían disfrutar de su desesperación. Entonces, una de las figuras se acercó más. Era diferente a las demás, más imponente, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. Se inclinó hacia Mateo y le ofreció una copa, llena hasta el borde de aquel vino maldito. Solo una gota más, y todo habrá terminado, le dijo con voz grave. Mateo no podía apartar la mirada de la copa. Sus manos temblaban, y aunque sabía que debía resistir, sentía el peso de su propia ambición empujándolo a ceder. Al tomar la copa entre sus dedos, el suelo bajo él comenzó a temblar, y las paredes de la bodega se estremecieron. Los fantasmas se acercaban, mientras el vino continuaba subiendo, ya alcanzando sus rodillas. Mateo tenía que tomar una decisión, pero en el fondo sabía que el precio por su ambición apenas comenzaba a revelarse. Mateo sostuvo la copa en sus manos, su peso era desproporcionado, como si estuviera cargada con algo más que vino. Podía sentir el calor emanando de la bebida, casi como si el líquido mismo estuviera vivo, palpitando al ritmo de su propio corazón. Las sombras a su alrededor se mantenían expectantes, cada vez más cerca, casi rozando su piel con su fría presencia. «Bebe, Mateo», susurró la figura imponente con la sonrisa torcida. «Este es el precio de lo que deseas». El vino había alcanzado su cintura, cubriéndolo con un olor embriagante y sofocante. Mateo sabía que debía hacer algo, pero estaba paralizado por el miedo, la duda, y la intensa atracción de esa copa maldita. ¿Qué pasaría si bebía? ¿Sería ese el fin de todo, o solo el principio de una pesadilla aún peor? A su alrededor, las figuras espectrales comenzaron a reír, aunque sus bocas apenas se movían. Los ecos de sus risas se multiplicaban, rebotando por las paredes de la bodega. Mateo intentó retroceder, pero el vino que lo rodeaba se aferraba a sus piernas, inmovilizándolo. De pronto, un sonido distinto se sumó al caos. Provenía de las profundidades del túnel que había dejado atrás. Era un eco sordo,
casi como si alguien estuviera golpeando en la distancia, pidiendo ayuda, o tal vez tratando de escapar. Mateo giró la cabeza hacia el sonido, esperando encontrar una salida, pero el túnel ya no era visible. En su lugar, solo quedaba oscuridad. No hay escapatoria, murmuró una de las figuras, leyendo su mente. El camino que tomaste te ha traído hasta aquí. Y aquí te quedarás. El pánico comenzó a apoderarse de él. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. Sin pensar, levantó la copa y la arrojó al suelo con todas sus fuerzas. El cristal se rompió en 1000 pedazos, y el vino se derramó, fusionándose con el que ya llenaba la bodega. Por un breve momento, pensó que había tomado el control de la situación, pero la reacción fue inmediata. Las sombras se agitaron, enfurecidas. La figura imponente dejó de sonreír y su rostro se contorsionó en una mueca de ira. El vino en el suelo empezó a burbujear, como si algo estuviera a punto de emerger desde sus profundidades. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un gélido viento sopló desde ninguna parte, y las luces parpadeantes que apenas iluminaban la bodega comenzaron a apagarse una por una. La oscuridad lo rodeaba de nuevo, más opresiva que antes. De repente, algo emergió del vino, primero una mano, luego un brazo, cubierto de líquido espeso y negro. Era imposible ver el rostro de la criatura, pero su presencia era abrumadora. Mateo intentó retroceder, pero el vino lo mantenía atado en su lugar. Su respiración se aceleró mientras observaba cómo más y más figuras emergían del líquido, todas avanzando lentamente hacia él. «Has despertado algo que no puedes controlar», dijo la figura espectral que había hablado antes. «Y ahora, tendrás que enfrentarlo». Mateo comenzó a luchar, desesperado por liberarse, pero cuanto más se movía, más se hundía en el vino. Las manos emergentes lo alcanzaban, tirando de él, mientras sus gritos se ahogaban en la bodega llena de ecos de sus propios miedos. Sintió una mano fría cerrar su garganta y entonces, en un susurro, la voz de la figura imponente resonó en su oído. «Este es solo el comienzo». Mateo sintió la mano fría que lo sujetaba del cuello apretar más fuerte, como si toda la bodega estuviera viva, respirando y oprimiendo. Su visión se nublaba mientras el vino oscuro subía hasta su pecho, invadiendo su boca con un sabor metálico y acre. Las sombras seguían acercándose, sus formas distorsionadas haciéndose cada vez más claras. Eran los antiguos productores del viñedo, aquellos que habían caído víctimas de sus propias ambiciones, ahora condenados a habitar ese lugar maldito. Con una fuerza que no sabía que tenía, Mateo logró zafarse del agarre, luchando por sacar la cabeza del vino que lo hundía. Tosió violentamente, escupiendo el líquido espeso mientras el aire frío llenaba sus pulmones. Pero no había tiempo para descansar. Sabía que lo que sea que hubiera desatado era mucho peor de lo que imaginaba. «Mateo», la voz del líder espectral resonó de nuevo, esta vez más cerca. Su figura, envuelta en sombras, lo observaba con ojos vacíos pero penetrantes, llenos de una maldad antigua y silenciosa. «Te lo advertimos. El vino guarda el poder de revelar, de desatar lo que uno lleva dentro. Has probado su esencia, y ahora debes enfrentarte a tus propios demonios». El miedo se apoderó de Mateo mientras la figura señalaba hacia el vino que lo rodeaba. De repente, el líquido comenzó a moverse, girando en espirales alrededor de sus piernas, formando una especie de espejo oscuro y turbulento. En la superficie vio algo que lo dejó paralizado, reflejos de su propio rostro, distorsionado, multiplicándose una y otra vez. Pero no era solo su reflejo. En el vino comenzaron a aparecer escenas de su vida, momentos que había intentado olvidar. Ahí estaban las miradas de desprecio de aquellos que había engañado, las promesas rotas que había hecho en su afán por enriquecerse. Y entre todas esas imágenes, una más aterradora aún, una versión de sí mismo, triunfante, cubierto de riqueza, pero con los ojos vacíos y una sonrisa monstruosa, una versión corrupta de su ambición llevada al extremo. «Esto no puede ser real», murmuró Mateo, temblando mientras intentaba apartar la mirada de esa visión.
Pero el vino no lo dejaba, lo atrapaba con sus ilusiones, mostrando lo que podría ser su futuro. Las sombras alrededor comenzaron a reír de nuevo, una risa suave pero escalofriante, resonando en cada rincón de la bodega. Te has consumido por la misma ambición que te llevó hasta aquí, Mateo. Y ahora, estás viendo lo que siempre has deseado. Desesperado, Mateo intentó alejarse, pero el vino se agitaba más a su alrededor, empujándolo hacia esas visiones infernales. Cada paso que daba lo hundía más en el líquido espeso, como si el suelo mismo estuviera cediendo bajo sus pies. El eco de las voces seguía resonando en su mente, entremezclándose con sus propios pensamientos. En su intento de escapar, vio una puerta a lo lejos, apenas visible entre la penumbra. Una salida, quizás la única que le quedaba. Reuniendo todas sus fuerzas, comenzó a arrastrarse hacia ella, sintiendo cómo las sombras intentaban retenerlo, estirando sus brazos fantasmales hacia su cuerpo. Cada vez que tropezaba, el vino lo jalaba con más fuerza, como si intentara tragárselo de una vez por todas. Al llegar a la puerta, su corazón latía con fuerza desbocada. La abrió de golpe y se encontró al otro lado de nuevo, pero no en el exterior. Estaba en un salón diferente, uno que no había visto antes en la bodega. Era una habitación amplia y oscura, con el techo cubierto de telarañas y el suelo adornado con copas vacías esparcidas por todos lados. Y en el centro de la habitación, una mesa larga, iluminada por una única vela. Sentados alrededor de la mesa estaban figuras que Mateo reconoció al instante, sus inversores. Aquellos a quienes había convencido de probar el vino. Pero había algo terriblemente mal en ellos. Estaban pálidos, inmóviles, con la mirada vacía, como si sus almas hubieran sido arrancadas. Frente a cada uno de ellos, una copa llena de ese maldito vino. Mateo retrocedió, aterrorizado. ¿Qué les ha pasado?, pensó, su voz apenas un susurro. Pero en el fondo, ya lo sabía. Desde el fondo de la sala, la figura imponente de antes apareció una vez más, con la copa en su mano. Es tu turno, Mateo. Bebe, y únete a ellos. Mateo dio un paso atrás, pero algo lo empujaba hacia adelante. No, susurró. Yo no quiero esto. El eco de la voz resonó en la sala, rebotando en las paredes de piedra como una sentencia de la que no podía escapar. Mateo miraba a sus inversores, esos rostros pálidos y vacíos que lo observaban sin vida. Sabía, en lo más profundo de su ser, que el vino había sido la causa de su destino. Y ahora, la figura que lo acechaba sostenía una copa para él, ofreciéndosela con esa sonrisa torcida, como si ya supiera el desenlace. No quiero, no puedo, murmuró Mateo, sintiendo sus piernas temblar bajo su peso. Pero había algo en la sala, algo invisible que lo obligaba a avanzar, a acercarse más a esa mesa maldita. Las copas frente a los inversores brillaban a la luz de la vela, el vino en su interior parecía moverse, revolverse como si tuviera vida propia. Mateo sintió una presión en su cabeza, una sensación de vértigo. Las sombras en la habitación se alargaban, deformándose, rodeándolo de nuevo. Podía escuchar el latido de su propio corazón resonando en sus oídos, mezclado con el goteo lento de algo en la oscuridad. No tienes opción, Mateo, dijo la figura, su voz profunda y calmada, casi hipnótica. Este es el precio de tu ambición. Siempre lo supiste. Cada decisión que tomaste te trajo hasta aquí. Mateo cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear las palabras que se incrustaban en su mente. Pero las imágenes seguían apareciendo. Sus primeros pasos en el negocio, las promesas que había hecho, los compromisos que rompió, las mentiras que contó para alcanzar su sueño. Todo eso lo había llevado hasta este momento. Cuando abrió los ojos de nuevo, se dio cuenta de que ya estaba de pie frente a la mesa. La figura imponente seguía frente a él, ofreciendo la copa, pero ahora las sombras a su alrededor comenzaban a tomar formas definidas. Eran rostros conocidos. Los trabajadores del viñedo, aquellos a quienes había despedido para reducir costos.
Las familias de los antiguos dueños, aquellos que habían advertido sobre las leyendas del lugar. Todos ellos lo miraban desde la penumbra, sus ojos llenos de reproche. El vino en la copa vibraba, emitiendo un suave resplandor. Mateo sabía que no era un vino cualquiera. Era una condena líquida, un reflejo de todo lo que había hecho mal, de todas las personas que había traicionado en su obsesión por el éxito. Su mano tembló mientras alcanzaba la copa, el frío metal del cáliz quemando su piel como una advertencia final. Si no bebes, continuó la figura, acercándose aún más, las sombras de tu pasado te consumirán. Esto es todo lo que te queda. Mateo miró hacia los lados, buscando desesperadamente una salida, pero la sala parecía haberse reducido, como si las paredes se hubieran cerrado, encajonándolo. El aire era denso, cargado de una presión invisible que lo empujaba a ceder. El dolor en su pecho crecía, cada latido era más fuerte, más frenético. Con un suspiro tembloroso, Mateo acercó la copa a sus labios. El aroma del vino era intoxicante, dulce y peligroso a la vez. Pero cuando estaba a punto de beber, un ruido rompió el tenso silencio. Un crujido, como si algo pesado se moviera en las entrañas de la bodega. Mateo bajó la copa de inmediato, mirando a su alrededor, intentando localizar la fuente del sonido. ¿Qué fue eso?, susurró, su corazón acelerándose de nuevo. La figura frente a él permaneció inmóvil, pero sus ojos se entrecerraron con una oscura satisfacción. La bodega te llama, Mateo. Está viva, alimentada por las almas de quienes como tú, han caído en sus garras. Los crujidos se intensificaron, y el suelo comenzó a vibrar bajo los pies de Mateo. De repente, una de las copas en la mesa se volcó, derramando su contenido sobre la madera. El vino se desparramó, pero no se detuvo en la superficie. En lugar de eso, comenzó a gotear por los bordes de la mesa, cayendo al suelo y formando pequeños ríos de líquido oscuro que parecían moverse con vida propia. Mateo retrocedió, el miedo creciendo en su interior. Sabía que algo terrible estaba a punto de ocurrir, algo que no podía controlar. Las sombras a su alrededor comenzaban a moverse más rápido, girando en torno a él, susurrando cosas que no lograba entender. Sentía que el espacio se cerraba más y más, como si la bodega misma lo estuviera aplastando. El vino que se había derramado en el suelo ahora formaba charcos que brillaban a la luz tenue de la vela, y de esos charcos comenzaron a emerger formas. Primero pequeñas burbujas, luego manos, retorcidas y huesudas, que salían lentamente, buscando algo a lo que aferrarse. Mateo intentó moverse, pero sus pies parecían estar pegados al suelo, inmovilizado por un poder que no comprendía. «Has despertado algo antiguo», dijo la figura con una voz calmada, casi triunfante. «Y ahora tendrás que pagar el precio». Los susurros se volvieron más fuertes, y de las sombras emergieron figuras espectrales, los antiguos dueños del viñedo, aquellos que habían perecido en su obsesión por el éxito. Sus rostros estaban llenos de dolor y desesperación, y sus manos huesudas comenzaron a acercarse a Mateo, como si quisieran arrastrarlo con ellos al abismo que se abría bajo sus pies. Mateo gritó, pero su voz se perdió en el eco de la bodega. Mateo cayó de rodillas, rodeado por las sombras de los antiguos dueños y los inversores que lo miraban con ojos vacíos. El suelo bajo él temblaba mientras el vino oscuro se expandía, envolviendo sus piernas y subiendo lentamente. Su corazón latía desbocado, y las manos espectrales se aferraban a su cuerpo con una fuerza que le quitaba el aliento. Asterisco asterisco, no. No puede acabar así. Asterisco asterisco, gritó, luchando por liberarse. Pero las figuras lo arrastraban más y más hacia las profundidades de la bodega. La figura sombría dio un paso adelante, la copa todavía en su mano. Asterisco asterisco, tu ambición te ha consumido, Mateo. Este es el precio que todos pagamos. Bienvenido a tu destino. Asterisco asterisco. Antes de que pudiera reaccionar, el vino lo cubrió por completo. Sintió un frío intenso recorrer su cuerpo mientras sus pulmones se llenaban de ese líquido espeso y oscuro.
Su visión se oscureció, y el último sonido que escuchó fue la risa de aquellos que, como él, habían sido devorados por su propia codicia. La bodega quedó en silencio. El viñedo maldito había reclamado una nueva alma.